Ok, buenos días o buenas tardes. No, olvídalo. Vas a cortar esto al Jean Paul. Ok, buenas tardes, compañeros, profesores todos. El día de hoy nosotros vamos a hablarle acerca de la historia de la ecología de la antigüedad hasta el presente, hasta el día de hoy. Mis compañeros con los que hice esta investigación son Jacopo Palomino Alexis, Araujo Antaigua Jean Paul, la que les habla, y Arias Quispe Jonathan Smith. Entonces, les hablaré una breve introducción acerca de nuestro tema. La ecología en realidad es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Todo lo que siempre nos ha rodeado, que viene a ser parte del territorio y naturaleza, son los recursos naturales que hoy en día del cual nosotros vivimos. Estos son vitales para satisfacer nuestras necesidades del día a día. El planeta cuenta con gran cantidad de océanos, ríos, la Amazonía, diversidad de plantas, frutos, suelos, que han ido evolucionando junto con el hombre a través de los años y que el mismo ser humano ha ido deteriorando con el tiempo, al no saber el buen cuidado del mismo y su utilización. Hoy en día vemos una gran escasez de muchos recursos. La nueva generación que va integrándose y tanto la que la precede debe incentivar el buen uso del mantenimiento de nuestra ecología, el buen cuidado, que es de vital importancia para nuestro desarrollo. Este trabajo en sí está dividido en diferentes capítulos. En el primer capítulo nos vamos a expandir en el origen de la ecología y sus periodos de evolución histórica a través del tiempo. Precursores, estudiadores, haciendo énfasis que en la antigüedad la ecología ha sido mucho más conservada que hoy en día. En el segundo capítulo vamos a hablar acerca de la evolución histórica desde sus inicios hasta la actualidad, características, comparaciones. En el tercer capítulo encontramos los principios o planteamientos actuales respecto a la ecología. Por último, y no menos importante, el cuarto capítulo que hoy en día muchos deberían tener en cuenta, todas las personas creo yo. Vamos a hablar acerca de cómo podemos preservar, cómo podemos cuidar el medio ambiente para que a futuro no nos falten muchos recursos que hoy en día se vienen desgastando. Entonces, les empezaré hablando acerca del origen de la ecología. Ok, el origen de la ecología. Inicios de la ecología. Nosotros bien sabemos que desde la antigüedad ya se veía un interés claro por el hecho de que en la antigüedad se preservaba mucho más lo que es la ecología. En el siglo XVIII, la principal preocupación consistía en la clasificación de los organismos en un sistema taxonómico, que hoy en día también se estudia. Se tomó en cuenta los hábitos y las características más relevantes de cada especie, por ello también hay una pirámide. La ecología tuvo pocos avances conceptuales hasta que los estudiosos de la historia natural y la ecología humana explicaron el concepto de la ecología y aportaron nuevas referencias analíticas. Tenemos a Buffon en History en 1756. Este personaje analiza acerca mucho de la ecología moderna y considera muy importante que las poblaciones de seres humanos y de otros animales están sujetas a los mismos fenómenos, a una misma biodiversidad. Ok, el origen etimológico de la ecología. La palabra ecología proviene derivada de los vocablos griegos o ecologie, que significa oikos, casa, y logos, ciencia. Esta palabra fue propuesta por el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1800. En 1869 se acuñó el término ecología y se definió como el estudio del ambiente natural. Según Rayo, en 1994, el término ecología refiere en sus orígenes al concepto de economía. Desde un punto de vista clásico del gran Aristóteles, predomina una connotación moral que infiere la preocupación responsable de adquirir y administrar bienes necesarios
para gobernar una casa de manera que los habitantes posean un ambiente armonioso, que si bien nos podemos a pensar en ese concepto, sí tiene mucho parecido a lo que es la ecología, debido a que todos vivimos dentro de un mismo ambiente y se busca el beneficio para todos. Como sabemos, los precursores de la ecología, Aristóteles, Conde Buffon, Carlos Linneo, Alexander von Humboldt. Vamos a hablar acerca de Aristóteles, ya que es el que se destaca mucho. Aristóteles fue un biólogo y naturalista. Obtuvo muchos libros acerca de la vida y costumbres de los animales acuáticos, fruto de su comunicación y de su diálogo con los pescadores. También realizó algunos de los grandes viajes científicos que dieron paso a un conocimiento más metodológico de los paisajes geográficos de los diversos continentes. También tenemos otro precursor importante que es Carlos Linneo. A él lo consideran uno de los padres de la ecología. Es el autor de una clasificación cuyos principios fundamentales están en la base de la taxonomía científica. Él también clasificó a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos, estableciendo 3 reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Luego subdividió los reinos en filos, los filos en clases, las clases en órdenes, las órdenes en familias, las familias en géneros y los géneros en especie. Luego tenemos a Conde Buffon, fue el autor de los primeros tratados de biología y geología, que no fueron basados en la Biblia. La evolución histórica en base a Perú, en lo que es referente a la ecología. En la Edad Antigua, hacia inicios en el siglo antes de Cristo y finalizando el siglo después de Cristo, la ciencia es un producto de un pensamiento crítico, y es claro que parte del pensamiento de los antiguos griegos incluían ideas que se pueden considerar ecológicas. Resaltan particularmente las ideas de Pitágoras. En ellos podemos situar de manera más o menos clara los orígenes de la ciencia ecológica. En la Edad Media, inicia en el siglo V y finaliza en el siglo V después de Cristo. El inicio de la ecología en los años 500 a 1500 se denomina la Edad Media. A lo largo del tiempo, la ecología ha estado en constante evolución y ha ido perdiendo la percepción natural. Los griegos ya se preguntaban acerca de las relaciones entre los animales y el medio. El problema es que ellos nunca superaron la idea de la armonía de la naturaleza en la Edad Media. Durante esta época aparece el sistema de producción llamado feudalismo. En esta época la ecología no fue bien desarrollada debido a que se fue perdiendo el enfoque de los grandes pensadores, y además la iglesia castigaba a aquellos que no estaban a favor de ellos mismos, o sea, a favor de la iglesia. La Edad Moderna, que es casi hoy en día. Esta inicia en el siglo XV y finaliza en el siglo XVIII. La ecología moderna realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin, otro gran estudiador de la ecología. Él observó que el medio ambiente está en constante cambio, lo que hoy en día vemos también, lo cual provoca que los organismos con mejores adaptaciones sean los que sobreviven por el mecanismo de la selección natural. Debido a esto tenemos los animales en peligro de extinción o la flora, etc. Resaltando la importancia de la interacción de los organismos con su entorno, la ecología de Haeckel en adelante, aunque la ecología nació en el siglo XIX con el trabajo de Haeckel, la ecología empezó a florecer propiamente en el siglo XX, cuando las primeras sociedades y revistas ecológicas aparecieron. La definición de Haeckel ha sido objeto de interpretaciones algo distintas y quizá más profundas desde 1900. Por ejemplo, el ecólogo inglés Charles Elton definió la ecología como la historia natural científica que se ocupa de la sociología y economía de los animales. Un norteamericano especialista en ecología vegetal, Frederick Clements, consideraba que la ecología era la ciencia de la comunidad, y el ecólogo norteamericano contemporáneo Eugene Odum la ha definido, quizá demasiado ampliamente, como el estudio de la estructura y función de la naturaleza.
Ok, la ecología en la edad contemporánea. A finales del siglo XVIII hasta las fechas actuales, si hablamos de ecología como como una disciplina científica, se considera que el primer texto relacionado con ella es la Historia Natural de Selborne, escrito por Gilbert White. En ese trabajo por primera vez se plantean preguntas analíticas acerca de los factores que determinan los grandes cambios en la abundancia observables en avispas y lagartijas. Más que por su contribución como científico, es ahora reconocido por su asombrosa capacidad para acuñar términos biológicos. Nombró a miles de especies nuevas, generó un árbol genealógico de la vida y creó multitud de términos biólogos, fundamentalmente como filum, filogenia y ecología. Y además propuso la existencia del reino protista. Muy aparte de ello, Haeckel introdujo el término ecología en su obra morfológica general del organismo. Pero más que todo en esta edad contemporánea, resaltar lo que ya hoy en día vivimos, el cambio que ha tenido la ecología, las luchas que ha tenido que tener para preservarla y que los animales puedan habitar y puedan desarrollarse en su misma hábitat. La evolución de la ecología. Okay. La ecología como nueva ciencia surge como fruto de los trabajos interdisciplinares de la segunda mitad del siglo XIX. La ecología nació especializada en las relaciones de los organismos y sus ambientes abióticos. El concepto de la ecología por varios años estaba ligado a la biología. En el año 1950 la ecología es considerada una ciencia distinta a la biología. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar acerca de las etapas de la ecología. Gracias. La ecología como nueva ciencia surge como fruto de los trabajos de otras ciencias a la segunda mitad del siglo XIX. Ciencias como la biología, geografía, geología, surge la ecología. La ecología nace para especializarse en las relaciones de los organismos y sus ambientes abióticos. El concepto de la ecología en un principio estaba muy ligado a la biología por varios años, pero en 1950 eso cambia y la ecología es considerada una ciencia distinta e independiente a la biología. En cuanto a etapas de la biología, tenemos la etapa de los encuentros entre distintas ramas biológicas, la etapa en la aceptación de la ecología como una ciencia, la etapa del desarrollo de la ecología humana y definición de su línea de trabajo, la etapa del desarrollo de la ecología política. En cuanto a la primera etapa, habla de la ecología en su forma más básica y natural, el medio ambiente y la ecología animal y vegetal. En cuanto a la etapa B, habla de la ecología ya como una nueva ciencia y de un tema científico y estudiable. En la etapa C habla de la ecología humana, habla de la ecología en nosotros, es decir, en los pueblos, en las ciudades. Y en la etapa D habla de la ecología política, algo de interés nacional, algo de interés mundial, de su importancia y su impacto. En cuanto a los tipos de ecología más importantes está la ecología botánica, la ecología zoológica y la ecología acuática. Y en cuanto a la ecología botánica y zoológica, a diferencia de la botánica y la zoología, es que estudian algo específico, como por ejemplo en la ecología botánica, la distribución y abundancia de las plantas. En la zoológica, los vínculos entre los animales y el medio ambiente. Y en la acuática, similar, estudia las interacciones en los ecosistemas acuáticos. Todos estos avances a lo largo de los años y estudios de la ecología han hecho que definiciones de la ecología
se puedan definir de mejor manera, tengan una definición más sólida, como por ejemplo, un ecosistema es un sistema termodinámicamente abierto, lejos del equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que un ecosistema se puede expandir siempre en las condiciones necesarias, sin fin. Esa definición se podría definir años atrás como un ecosistema es un sistema variable, nada más, pero los avances han hecho que se pueda definir de mejor manera. Y todo esto es debido al avance de la ecología.